Bueno, chicas, el día de hoy vamos a hablar de UX Writing entre palabras y experiencias. Bueno, les cuento un poquito sobre mí. Como les contaba Aleja, yo estudié comunicación audiovisual acá. Eh, Desde chiquita como que me ha encantado contar historias y demás, entonces fue la carrera que elegí. Llevo más de 7 años trabajando como UX Writer. La verdad empecé como copy digital. En ese momento acá en Colombia ni siquiera todavía hablamos mucho del UX, o sea, como oficio. Eh, y desde que comencé, pues empecé a trabajar con una marca que en Colombia se llama Nosotras, en otros países se llama Saba, de pronto la pueden identificar o no. Es una marca de productos de cuidado íntimo para las mujeres. Y bueno, esa fue la marca con la que más trabajé, con la que aprendí un montón de tecnología. Y de ahí pues trabajé con otras empresas como Bancolombia, que es el banco más grande que tenemos aquí en Colombia. YaloChat, que es una plataforma de diseño de chatbots que hace chatbots para toda Latinoamérica. Y en este momento me encuentro trabajando con Mercado Libre. En Mercado Libre llevo trabajando más o menos 1 año y medio, ya casi 2 años. Entonces es más o menos como para resumirles un poco mi experiencia. Como les decía Aleja, yo concibo el diseño como una herramienta inclusiva y hablo de inclusión desde cualquier persona, desde cualquier lugar socioeconómico, de género, de todas las diversidades que podamos como recoger y que tengamos que tener en cuenta como para diseñar. Entonces, muchas veces como esa palabra inclusión se nos queda de pronto como en los temas de género y sexualidad, pero no solo es esa parte, o sea, es pensar en todas las personas, todas las capacidades, todos los lugares desde donde podemos venir, todas las economías que abarcamos y demás, tenerlas en cuenta a la hora de diseñar. Y que todos esos productos que hagamos o esos servicios que diseñemos les van a hacer la vida mucho más fácil a la gente. Creo que ese siempre debe ser como el propósito de cualquier diseño, de cualquier propuesta, de cualquier producto, de cualquier servicio que queramos llevar al mundo y que sea para personas, les tiene que hacer la vida más fácil. Y ya eso como presentación. Bueno, ¿cómo me convertí en UX Writer? Entonces, les cuento. Yo estudié comunicación y lenguajes audiovisuales. Yo era en mi casa la que siempre se inventaba las historias. Yo me acuerdo que inclusive mi abuelo estaba separado de mi abuela, pero mi abuelo nos visitaba un montón y mi abuelo siempre me decía como, ¿qué historia nueva tenés para contarme? Entonces yo siempre como que tomaba una historia que había pasado en la familia, que alguien se había caído, que algo había pasado y la exageraba un montón y armaba pues como una película alrededor de cualquier historia. Y mi abuelo era como la persona que más me alentaba como a contar historias. Me decía, tú eres muy buena, o sea, como que tú eres muy buena con las palabras. Eso nunca se me va a olvidar, como que él fue la primera persona que me alentó como a crear y apasionarme como alrededor de las historias y las palabras. Entonces, bueno, eso pues como desde mi infancia. En el colegio me encantaba como todas las materias de sociales, de literatura, de comunicación, artes, como que ese era mi lugar en el mundo. Y cuando ya iba a estudiar en la universidad, estaba muy entre estudiar psicología o comunicación social o comunicación audiovisual. Y bueno, terminé estudiando comunicación audiovisual porque siempre me ha gustado un montón el cine y bueno, en general, contar historias. Entonces entré a comunicación audiovisual, me gustó un montón, pero las materias que más me gustaban eran investigación y guión. O sea, como cualquier tipo de investigación, saber cómo hacer investigaciones para crear un personaje o para crear una historia. Y también las clases de guión. Inclusive como que donde yo estudiaba había que tomar un énfasis al final de la carrera, eran 3 semestres, y uno de los énfasis que podías tomar era escritura de guión. Ese fue el énfasis que yo tomé. Entonces, como que era lo que más me gustaba y me encantaba como sentarme sola a escribir, o sea, como que me parecía un ejercicio, no sé, súper como, como llenador para mí, por así decirlo. Cuando yo empecé o sea, cuando ya estaba terminando la carrera, yo dije, ¿qué voy a hacer? Pues como que yo no quiero trabajar en audiovisual, como que no me interesa trabajar en canales de televisión, como que el cine me parece muy bello, pero es más como de contemplarlo y no tanto como de crearlo, como que hago, o sea, lo que a mí más me gusta es escribir. O sea, como que una de las cosas que yo como que más he repetido en mi vida es como que a mí me gusta mucho rayar tablero. O
sea, como tener ideas, conceptualizar, bajarlas, y eso implica escribir un montón. Entonces yo decía, ¿yo qué hago? A mí me encanta es escribir. Entonces empecé a trabajar en su momento con una productora de unos amigues como guionista y como creativa, pero no me sentía como tan, igual no me sentía como tan afín. Y me acuerdo que en ese momento le comuniqué esa inconformidad a mi pareja y él me dijo, ven, yo creo que tú puedes ser algo que es copy. Y yo como, ¿qué es eso? Y me puse a investigar. Entonces, en ese momento estaba tomando mucho auge como el copy en digital. Y entre los empleos que apliqué a una empresa de tecnología que desarrollaba aplicaciones, sitios web y demás para muchas marcas. Y apliqué como copy digital. En ese momento sí se llamaba el cargo. Y bueno, entré, me enseñaron un montón y ahí es cuando les digo que trabajé para esta marca que se llama Nosotras, aquí en Colombia, el de productos de cuidado íntimo para la empresa. Y me enseñaron de todo, o sea, como que aprendí sobre videojuegos, perdón, sobre videojuegos, sobre sitios web, sobre aplicaciones, sobre un montón de cosas. Y dije como, esto es hermoso, o sea, como que yo aquí puedo crear cualquier cosa y la puedo crear como diseñando con palabras, porque finalmente lo que yo hacía era escribir como todo lo que me imaginaba, era como, no sé, si voy a hacer un juego y es para un producto que, no sé, son unas toallas higiénicas con una esencia mentolada. Yo decía, listo, entonces vamos a crear todo un universo de hielo y cuando las personas ingresen, entonces el sitio web va a estar congelado y apenas hagan clic, entonces inmediatamente les va a aparecer este mensaje que les va a decir bienvenida a la frescura extrema, o sea, como que todo me lo imaginaba, pero a partir de palabras. Y por eso el UX Writer es diseñar con palabras. Entonces, bueno, ahí sí fue como el comienzo de mi carrera como UX Writing, realmente fue como copy digital, y unos años después me di cuenta que lo que yo hacía se llamaba UX Writing, solamente que ya estaba, digamos que había más conocimiento y había como más personas haciéndolo en Estados Unidos y en Europa, todavía en Latinoamérica como que les estoy hablando de hace, sí, literal de hace 5 o 7 años, o sea, no se tenía como todavía el conocimiento de que puedan haber tantos roles en UX. Y ya como por ese lado. ¿Qué es UX Writing? Entonces, como les decía, UX Writing es diseñar con palabras. Lo que pasaba antes de que el UX Writing fuera como un rol importante dentro de los equipos de diseño y dentro de las empresas de tecnología, es que primero se diseñaba todo el sitio web. Entonces, una diseñadora hacía todas las pantallas, diseñaba todo el flujo y luego una persona que era creadora de contenido entraba como a ajustar los textos de lo que se necesitaba decir dentro del producto digital, como acomodarlo al diseño. Pero ¿de qué se dieron cuenta? Que claro, el diseño estaba muy bonito, era funcional porque una desarrolladora o un desarrollador hacía que el botón funcionara, que el menú se desplegara, pero las personas no entendían. Entonces, como, es bonito, es funcional, pero no se entiende. ¿Pero por qué no se entiende? Pues porque finalmente lo que las personas entendemos es a través de las palabras. Por más que algo sea muy bonito y muy llamativo, si tú lees la información y no es clara, todo se derrumba, ¿cierto? Entonces, el proceso de UX Writing es elegir las palabras adecuadas. Y cuando hablamos de las palabras adecuadas, son palabras claras, palabras empáticas, palabras que tengan en cuenta el contexto de cómo habla esa persona, de cómo entiende mejor la persona la comunicación, de si las características o la información que queremos dar es transparente y de verdad cercana a la persona a la que tiene que llegar. Entonces es eso, es construir con palabras claras un producto digital. Y bueno, digamos que las diferentes cosas que puede construir un UX Writer son sitios web, son aplicaciones y mucho más. O sea, lo que ustedes quieran, o sea, con lo que ustedes conviven todo el tiempo, desde esto que estamos viendo en Zoom, el nombre de los botones que ustedes ven ahí abajo, las decisiones de que un texto esté más grande, un texto esté más pequeño, sea esta palabra y tal vez no sea otra, son decisiones de un UX Writer. O sea, todas las plataformas, piensen en Instagram,
piensen en Spotify, piensen en el mensaje de error que les aparece de pronto cuando ustedes buscan una canción en Spotify y la canción Spotify no la tiene, ese mensaje que les llega a ustedes, que es como con empatía, con claridad, lo pensó una persona UX Writer. Entonces el UX Writing está en casi, no, es que está en todos los productos digitales que usamos. ¿Qué hace un UX Writer? Entonces, bueno, como les hablaba ahorita, hay una parte muy importante y es la comunicación clara, y es como que las personas sientan que la información que les está dando es cercana, o sea, que ese producto les está hablando como ellos hablan y que está siendo completamente transparente en lo que ese producto les puede entregar. Otra cosa que hace un UX Writer es una comunicación inclusiva. ¿Qué es una comunicación inclusiva? Es como, es por ejemplo, si yo estoy haciendo un producto digital que está diseñado para Medellín, Colombia, y las personas de Medellín, Colombia, no dicen, no usan la palabra dinero, sino que usan la palabra plata para hablar del dinero, yo tengo que tener en cuenta eso porque yo no puedo hablar con un lenguaje técnico o un lenguaje que yo entiendo, pero que de pronto las otras personas no entienden. Entonces yo tengo que pensar en que todas las personas a las que va a llegar ese producto lo tienen que entender. El legal design, el legal design está enfocado en productos y servicios legales o de derecho. Que lo que ha pasado normalmente, sobre todo en temas de banca ilegales, es que las personas siempre los ven como una cosa súper lejana. Es como, ay no, estas condiciones del banco yo no las entiendo. O esto que me están diciendo algo legal que tengo que firmar para poder, no sé, comprar un producto, podemos hablar de comprar una casa o, no sé, hacer cualquier transacción grande. Es como, ay, yo no lo entiendo, eso está en palabras de personas abogadas o eso está, eso solamente lo entiende una persona economista. Es como, no, eso lo debería entender cualquier persona. Entonces el legal design lo que hace es que esa comunicación de pronto de términos legales sea más cercana para las personas y todos lo podamos entender. Localización, cuando hablamos de localización, es, por ejemplo, entender que cada cultura tiene una forma de comunicarse. Entonces, por más que nosotras todas seamos mujeres latinas, la forma en la que se comunican las personas, por ejemplo, las mujeres en Argentina, a cómo se comunican las mujeres en México es diferente. Les voy a decir algo que, por ejemplo, yo he identificado en mi trabajo en Mercado Libre, que abarcamos toda Latinoamérica. Las personas en Argentina son súper directas en su lenguaje. O sea, como que cuando te quieren hacer un requerimiento o te quieren dar una información, son supremamente directas. Y, por ejemplo, lo que pasa con personas mexicanas es que son mucho más dulces y mucho más amables cuando hacen un requerimiento. Entonces siempre están usando la palabra por favor y muchas consideraciones que tal vez de pronto en Argentina no se usan. Entonces, si yo voy a hacer algo, si voy a tener un producto o un servicio que está enfocado en Argentina, pero que también está enfocado en México, yo tengo que considerar que en México es importante de pronto como mucha más dulzura o mucha más empatía en el lenguaje de pronto que como lo es en otro lugar, ¿cierto? Entonces localización es que yo haga una investigación de cómo se comunican en esa cultura, que no me quede simplemente como, ay, bueno, es que todas hablamos español, entonces si yo escribo esto, todo el mundo lo entiende, es como no, pero ven, cómo hablan en esa cultura o cómo hablan en ese lugar en específico. Ay, perdón, voy a tomar ahorita. Y diseño conversacional, para que cerremos estos punticos. Diseño conversacional, hemos visto todas el auge de los chatbots, por ejemplo. Los chatbots son full diseño conversacional. Y es como, ya no solamente es que yo creo textos separados que van a través de un flujo, sino que yo estoy creando una conversación. Entonces, cuando yo me comunique con ese chatbot, yo voy a sentir que estoy conversando con una persona, no que estoy conversando con un robot. O al menos ese es el propósito, ¿cierto? O sea, como que obviamente es algo muy complejo y es entrenar un artefacto para que sea lo más cercano a una persona humana, pero finalmente es como tejer todas esas conversaciones y todos esos caminos que puede tomar una conversación de una persona con un chatbot para acceder a un producto o un servicio. Entonces, ese es como
el enfoque de diseño conversacional. Les quería traer como productos en los que yo alguna vez trabajé. Eh, Hace más o menos, esto fue hace por ahí, yo creo que hace por ahí 4 o 5 años, yo estuve en el rediseño del sitio de Nosotras Online. El sitio de Nosotras Online es el sitio de la marca de nosotras, del que les había dicho, de cuidado íntimo femenino. Cuando rediseñamos el sitio, y aquí esto es buenísimo porque digamos que fue uno de los ejercicios y de las responsabilidades más grandes que yo tuve como UX Writing, pues no simplemente era escribir los textos del sitio, sino que era como repensar la estrategia de contenido. Entonces hubo grandes cambios que definimos desde todo el equipo, pero les quiero hablar de los más grandes a nivel de contenido. Uno es que nos dimos cuenta que el sitio anteriormente estaba enfocado solamente en adolescentes en el mundo digital. Y nos dimos cuenta que también había madres y padres de familia que entraban al sitio como a ver esos contenidos que estaban consumiendo sus hijas, como para documentarse, como para saber qué estaba pasando con la adolescencia. Entonces dijimos, vengan, aquí hay una necesidad y es que no simplemente apuntemos a contenidos para jóvenes, chicas, adolescentes, sino que también tengamos contenido para sus padres. Entonces, eso fue algo que sumamos y fue como una estrategia nueva de contenido para el sitio. Eh, Otra cosa que hicimos también fue lograr como una personalización de contenidos. Entonces, dividimos el público de la marca en digital en 3 categorías, que eran como niños, adolescentes y jóvenes. Dependiendo del rango en el que tú estuvieras, la página se personalizaba para ti. Entonces, claro, si eras una niña, de pronto te hablaba más de peinados para ir a la escuela o cosas más como de la infancia. Si estabas adolescente, te mostraba contenidos de la adolescencia, no sé, las preocupaciones de la pubertad, temas como el acné, el primer amor. Y si estabas dentro de la categoría de joven, pues te mostraba otro tipo de contenidos. Yo que estoy en la categoría de joven, entonces, por ejemplo, me hablaba de relaciones, el contenido que mostrara de relaciones, aquí lo ven en la pantalla del medio, de cómo pasar del dolor al empoderamiento. Entonces decidimos hacer eso, o sea, definimos que el sitio iba a ser personalizado y que dependiendo, claro, necesitábamos obviamente que las personas se loguearan para saber en qué edad estaban, pero si tú estabas logueada, pues íbamos a tener un contenido personalizado para ti. Y por último, lo que sumamos fue un consultorio médico virtual. Bueno, perdón, la página inicialmente tenía un consultorio médico, pero nos dimos cuenta que cuando las chicas están en la adolescencia, que siguen siendo pues el público principal de la página, necesitan como un acompañamiento psicológico y que muchas mujeres y muchas chicas adolescentes en Latinoamérica pues no pueden acceder a una terapia, que finalmente tener una terapia psicológica sigue siendo un lujo en muchos lugares. Entonces creamos un consultorio psicológico virtual para que las chicas pudieran hacer como consultas virtuales anónimas y nada, recibir su respuesta como en su mismo correo y bueno, no tuviera ahí como ninguna interferencia de los padres ni nada y ya, y como que pudieran tener esa posibilidad a través del portal de nosotros online. Ah, bueno, y era gratuito, que eso era buenísimo. Bueno, les quiero hablar de otro proyecto en el que trabajé, ese fue acá en Bancolombia, con, creamos un producto, creamos un producto para personas no bancarizadas. Lo que pasa normalmente es que pues, los bancos tradicionales tienen muchos requisitos para que una persona pueda acceder a tener una cuenta, ¿cierto? Entonces, empezamos a ver como qué producto podríamos crear para que las personas no bancarizadas, que les era difícil acceder a los bancos y como tener estos montos mínimos y, en fin, cumplir todos los requisitos, pudieran tener como una opción de banca, pues como una neobanca como ahora lo conocemos. Entonces lo que creamos fue Bancolombia a la mano. Bancolombia a la mano es una aplicación que funciona para que las personas puedan crear una cuenta simplemente con su número de celular. Esto lo creamos hace más o menos, creo que hace más o menos 3 años, 3, 4 años. Y bueno,
Como saben, pues igual esto está súper alineado a los neobancos, pero aquí hubo como una muy buena investigación a nivel de contenido y escritura, y es que si leen los copies, son súper cercanos. O sea, hablamos de plata, que por ejemplo aquí en Colombia muchas personas no hablan de dinero, sino que hablan de plata. Entonces tomamos esa decisión como, bueno, si las personas hablan de esta manera, ¿por qué nos, o sea, por qué nos vamos a seguir como de alguna manera, como imponiendo nuestro lenguaje? Es como, deberíamos hablar como la gente, no hablar como nosotros hablamos o como quisiéramos que la gente nos entendiera. Deberíamos, es antes nosotros estar a la misma par de las personas. Por decirles otra palabra, por ejemplo, cuando las personas hacen una transacción, es en el banco normalmente se llama comprobante, pero aquí en Colombia la palabra coloquial es recibo. Entonces la gente habla todo el tiempo como, ay, bueno, y me da el recibo de la transacción que hice. Yo hice esta transferencia y el recibo. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué vamos a seguir imponiendo la palabra comprobante? Hablemos de la palabra recibo. Entonces, ese tipo de decisiones y ese tipo, pues, las decisiones se toman en equipo, pero ese tipo de investigación y de conciencia de cómo debe hablar el producto a la gente es un trabajo que hace la UX Writer. Y eso, avancemos. Eh, Hace poquito estaba leyendo en Medium un artículo que decía que en la actualidad se habla de que el UX Writer es una disciplina femenina. Hay algo muy loco y es que más o menos en los 40, 50, cuando se empezó como la creación de los hardware y de los software, eh, los hombres eran los encargados de construir el hardware porque, y precisamente tiene esa palabra hard, porque pues era un trabajo pesado, entonces eran los hombres los que hacían las máquinas y el software era una tarea de mujeres, era un trabajo de mujeres y también por eso tiene esta palabra de software, de soft ahí en la composición. ¿Qué pasó? O sea, las primeras que empezaron a codear en el mundo de la tecnología realmente fueron mujeres, pero cuando se dieron cuenta que el futuro de la tecnología realmente estaba en el software, nos desplazaron. Igual, pues, digamos que no es una historia nueva, pero nos desplazaron mucho del campo de la tecnología y fueron los hombres los que empezaron como a acaparar el mundo del desarrollo y del software. Entonces, si decimos que en la actualidad se habla que el UX es una disciplina femenina, también es como que estamos recuperando un poco lo que ya teníamos al principio de cuando se empezaron a crear los dispositivos tecnológicos y se empezaron a hacer los desarrollos tecnológicos. Creo que también me gusta decir que en la actualidad se habla que el UX es una disciplina femenina, pero también creo que es un poco ambicioso. Yo creo que estamos logrando ganar mucho terreno y que precisamente el UX Writer ha sido un lugar en tecnología donde hemos podido brillar un montón las mujeres. Eh, para darles un dato, en el 2022 el 40% de los roles en UX en Estados Unidos estaban ocupados por mujeres. Y si yo les puedo hablar un poco de mi trabajo, la verdad es que hay muchas mujeres haciendo UX Writer. O sea, en mis equipos del Mercado Libre, en Mercado Libre en este momento creo que hay más de 1000 UX Writers, hay mucha paridad. O sea, como que se nota que los equipos están compuestos y no hay como tanto protagonismo de pronto como yo vi hace muchos años de los hombres, porque sí me pasó cuando yo empecé como mi carrera, que siempre como este lado de la tecnología y el desarrollo de aplicaciones y de sitios estaban muy ocupados por hombres y cada vez veo más mujeres como a mi alrededor compartiendo conmigo UX. Eh, Aquí lo que les quiero traer sobre cómo se vive el X-Rider y quiero traer ejemplos que para mí son muy inspiradores de aplicaciones que inclusive yo he usado, o sea, como que no solamente me parecen buenas y las he visto, sino que las he usado y en la misma experiencia de usarlas he dicho, esto está muy bien hecho y esto tiene un, por así decirlo, como un UX Writer muy bien hecho y muy aprovechado, ¿cierto? Porque finalmente todo tiene UX Writer, pero cuando uno reconoce como un muy buen trabajo y como una potencia en, como en una aplicación o en un sitio web,
me parece bueno compartirlo. Entonces acá les voy a mostrar. La primera aplicación es Bumble. Yo no sé si ustedes han usado Bumble, pero yo hace más o menos, o hace 5 años, estaba con una amiga que no veía hacía mucho tiempo, ya vive en Estados Unidos, y estaba de visita en Colombia. Y yo le dije, mira, estoy usando Tinder para citas y me parece terrible. Y ella me dijo, pero ¿cómo allí usa Bumble? Es como, ¿Bumble? ¿Qué es Bumble? Y ella me dijo, no, pues, ¿cómo allí? ¿Vos que sos tan feminista? Pues porque yo soy muy feminista. Y me dijo, vos es que sos tan feminista y no conoces Bumble. Y yo no tengo ni idea. Entonces ya me la mostró, me dijo, es que es una app donde la mujer es la que da, o sea, la mujer es la que da el primer paso, es la persona que tiene que hablar, o sea, como que puedes hacer la conexión con un chico, pero hasta que tú no te decidas hablar, él no te puede hablar. Y yo dije, ¡ah! ¿Qué es esto tan maravilloso? O sea, definitivamente la feminista. Entonces, bueno, la empecé a usar y mucho tiempo mientras dateé era como mi app favorita. La historia de Bumble es que Bumble se creó para crear conexiones reales. Entonces, no está pensada como una app como para la instantaneidad del encuentro de pronto, como si lo es Tinder, sino como para que las personas se puedan vincular desde el cuidado, desde el consentimiento y que se sientan seguras dentro de una app de citas que puede ser un lugar muy difícil, ¿cierto? Igual no solamente es para citas, también es para networking, para encontrar amigues en tu ciudad. Entonces, pues es una app muy integral como para poder conectar con otras personas. Pasemos por aquí. Acá les quiero dar un ejemplo, arriba, eso. Acá les quiero dar un ejemplo y es que cuando tú entras a Bumble y haces el registro, cuando te va a preguntar sobre tu género, no te pregunta cuál es tu género, te pregunta cómo te identificas. O sea, cómo tú te quieres mostrar al mundo, ¿cierto? Entonces, como que solamente desde la construcción de la pregunta, que yo a alguien no le pregunte, vení, ¿cuál es tu género? Sino que le diga como, ven, ¿tú cómo te identificas? Ya es una pregunta desde el amor, ya es una pregunta desde el cuidado, es una pregunta desde la empatía, de pronto no es una pregunta sesgada. Entonces, por ejemplo, las opciones que te da Bumble es que primero te dice que todo el mundo es bienvenido y te pregunta si eres mujer, hombre o no binario. Y además tiene un desplegable de más opciones, que si lo ven acá como en la tercera pantalla, hay un montón de opciones de identidades a las que tú te puedes sentir afín. Cuando tú decides cómo te identificas, la pantalla del medio, él te dice que si lo quieres mostrar en tu perfil o no, porque finalmente es una decisión tuya, ¿cierto? Entonces, como que miren solamente en 3 pasos que normalmente cuando uno está llenando cualquier formulario es simplemente género, mujer, hombre, no definido. Miren cómo esa pregunta que vemos en todos los formularios y que es tan tajante y que es tan directa, se vuelve en Bumble un tema de cuidado y de respeto y de empatía. Entonces, como un texto, o sea, como una pregunta puede cambiar completamente una experiencia y la persona se puede sentir cuidada y se puede sentir importante por la marca o por el producto. Y pasamos al otro ejemplo. Bueno, les voy a hablar sobre Yana. Yo esta aplicación la descubrí en pandemia, cuando era muy difícil pues acercarse como a una terapia psicológica por todos los, por todo el encierro que nos tocó a todos. Y Yana es esperen un momentico, es una aplicación que creó una chica mexicana. En este momento puede que me equivoque, ella estudió algo con tecnología, pero finalmente cuando estaba haciendo su trabajo de grado, ella dijo como, es que no hay ninguna aplicación pues no hay ninguna aplicación en español para personas con depresión o ansiedad, y yo la quiero hacer. Entonces finalmente este fue su proyecto de grado y es como que es una aplicación súper premiada, súper reconocida, y este chatbot lo que hace es, o sea, este sí es el referente de diseño conversacional. Entonces, Yana es un bot que te acompaña en tus momentos de ansiedad y de depresión. Y, o sea, ha escalado tanto que
te sigue todos los días a ver cómo van tus hábitos, que en caso de que estés en un momento de crisis te da las líneas a las que te puedes contactar en tu país, que puede avisar de pronto a personas conocidas que no la estás pagando bien. O sea, es un bot con el que puedes conversar, llevar un rastro de tus sentimientos, te puede dar, o sea, te puede acompañar en tus hábitos. O sea, es una aplicación súper integral. Entonces, si quieres tener como un buen referente de diseño conversacional, muy desde el amor y desde la empatía, porque pues sabemos que existen muchos bots y que estamos pues como en un momento como de furor de los chatbots, pero si quieren tener un referente desde el amor y desde la empatía, ese es el referente. O sea, ese es el mejor bot como para interactuar y como para ver cómo puede ser ese diseño de conversación dentro de un producto. Listo. Aquí están unos ejemplos de cómo se ve Yana. Entonces, mire, por ejemplo, las preguntas. Te pregunta que en qué aspecto de tu autoestima quieres trabajar. Entonces, tú le puedes decir que quieres ser más positiva, que quieres mejorar tu relación contigo o trabajar en otro aspecto. Aquí están a la izquierda, están todas las funciones, pues, que hasta el momento tenían. Yo creo que esta captura la hice como a principios de este año, pues que ahorita tengan más funcionalidades y como que cada vez que entro a Yana tienen, o sea, han mejorado cosas y además tienen cosas nuevas. Entonces, como que siempre está bueno explorarla. Entonces, miren, se puede registrar lo que se siente, se puede, o sea, te da afirmaciones todos los días como para tenerlas ahí presentes, te da técnicas de relajación, te ayuda a buscar un terapeuta que esté como dentro de tu perímetro o dentro de tu presupuesto. Bueno, o sea, como que Yana es supremamente integral. Entonces ahí si de pronto no la conocían antes o si ya la conocían, está bueno que vuelvan y la revisen porque es una app como en mucho crecimiento. Y si alguien me preguntara como unos tips para empezar, o al menos los tips que me funcionaron a mí, fue cuando me empecé, o sea, cuando me empecé a sumergir un montón en el mundo del UX Writing, fue buscar páginas en Instagram que hablaran de UX. Mercado Libre tiene un perfil dentro de Instagram donde cuenta como sus buenas prácticas de UX, también las cosas en las que hemos fallado, que también me parece muy importante, como no solamente mostrar los éxitos, sino también decir como quisimos ser más accesibles o mejoramos este diseño y no nos funcionó. Pues porque también estamos en el campo de la tecnología y lo que yo siento que es muy bello de este lugar es que está muy dado al aprendizaje y el aprendizaje siempre viene con errores. Entonces como, pues intentemos esto, testiémoslo, veamos cómo sale y si no nos va tan bien, pues volvemos a revisar. O sea, como que digamos que lo bueno del campo de la tecnología es que eso no tiene un costo tan grande. O sea, como que probar e intentar algo no tiene un costo tan grande de pronto como lo puede tener en otros campos. Entonces es un lugar que está muy abierto y muy dado al aprendizaje. Otro puede ser UX en español, más mujeres UX, que es como para encontrar conexiones también con mujeres en Latinoamérica, empezar con un curso sencillo, seguir los hashtags en LinkedIn. Yo no soy tan juiciosa con LinkedIn, pero en LinkedIn hay un montón de contenido, o sea, como que, o sea, seguir los hashtags que nos interesan en LinkedIn es un muy buen lugar y lee mucho sobre UX y UX Writing. O sea, dependiendo de si les interesa el UX Writing, como que ya hay contenidos específicos, hay podcasts, hay libros en español, o sea, como que mucho tiempo solamente había contenido en inglés y solamente había speakers, pues como en Estados Unidos sobre todo, pero ahora hay muchas y también hay muchas mujeres, sobre todo de Argentina y de México, creando contenido sobre UX Writing. Entonces, pueden buscar ahí en las plataformas que más les gusten. Si alguna de ustedes quiere hacer una pregunta, levantar la mano y demás, este es el momento para hacerlo. Así que adelante, no sé si alguien quiere levantar la mano. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Ha sido una charla muy interesante y tenía una consulta justo por la parte que comentaban al inicio de el legal design.
porque en mi caso yo trabajo en un banco y justamente quería saber tips de cómo afrontar eso, ¿no? Porque hay puntos que por legal se tienen que mencionar y son términos técnicos, pero en tu experiencia, Ana, ¿cómo has podido manejar cuando te has encontrado en esos casos, cuando hay un término legal, pero que quiere uno ponerlo de una manera más simple al usuario, ¿no? Fiorella, pues ahí lo que más te sirve es como investigar y llevar referentes y decir como, llevar como varias opciones. A veces de pronto la forma no es como oponerse directamente, sino como llevar, no sé, 2 o 3 opciones más. Si de pronto eso no te funciona, lo mejor siempre para decir como, vengan, esto no es, o sea, esto no es entendible, esto no es claro para la persona usuaria, es testear. Y testear, uno a veces piensa que testear es muy costoso y es como, no, es que hay que armar toda una investigación y demás y encontrar personas, tú a veces puedes testear con tus amigas, con tu familia y decir, venga, yo hice un A/B test y puse a varias personas a ver esto y no lo entienden. Estas son sus percepciones, esto fue que logró. Entonces, como que muchas veces cuando uno está en esos momentos críticos con personas de producto o con personas de legales, que pues tú le dices como, mira, esto no es claro, esto no es cercano, y son como, no, sí lo es, o es que así tiene que ser, lo mejor es testear. Y así se va a hacer un testeo chiquito y llevarles las pruebas. O sea, como que ya con pruebas, o sea, como que en un primer momento investigación y si no, pues hacer un testeo chiquito y ya con las pruebas, pues ya ahí sí, obviamente sí, como que lo más probable es que accedan y si no, pues hasta ahí puedes llegar tú. O sea, como de hacer el testeo. Ok, perfecto, Ana, me queda muy claro. Gracias. Muchas gracias a ti, Fiorella. Vamos a alternar entre una pregunta, porque tenemos algunas preguntas del chat también y una de levantar la mano. Entonces ahora vamos con una pregunta de Cristina Tenorio, que dice, ¿cómo sería el proceso de investigación a alto nivel para una propuesta de UX Writing? Un proceso de investigación a alto nivel. Pues normalmente, digamos que las empresas más grandes que hacen investigaciones a alto nivel tienen un equipo de UX Research. El UX Research es otra rama del UX. Normalmente, cuando se tiene la capacidad y se puede tener los roles bien definidos, dentro de un equipo hay UI, y hay UX Writer, hay UX Research. Entonces, pues normalmente eso es un proceso que se toma desde ese lugar, desde research, y se definen las técnicas. O sea, como que se hace una investigación previa, se define una técnica para la investigación y ya después se define un segmento para hacer las pruebas, pero sí es más una tarea de un equipo de research y una definición, porque digamos que un equipo de research te puede definir como, bueno, para esta investigación solamente se necesita un segmento de 5 personas y esas 5 personas las vamos a entrevistar. O un equipo de research también te puede definir, no, necesitamos un segmento más grande, necesitamos un segmento de 20 personas, que sean de 3 países diferentes, necesitamos mandarles una prueba a sus correos electrónicos. Entonces, como que esa metodología de segmento, técnica, investigación, la define es un equipo más de research. Yo he trabajado con equipos de research, pero pues mi especialidad no es el research. Buenísimo, muchas gracias. ¿Alguien más quisiera hacer como una pregunta levantando la mano? Adelante. Dale, Leslie. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por este espacio. Primero que nada, les quisiera comentar, yo actualmente estoy estudiando el bootcamp de Laboratoria de Desarrollo Web, pero antes de eso estudié letras hispánicas y trabajé 4 años como editora de textos, como correctora de textos. Entonces, toda esta sesión me llamó mucho la atención porque es algo que como que no he podido dejar atrás, ¿no? O sea, las palabras y el ver cómo podría algo estar escrito mejor o qué se podría decir. Entonces, no sé si recomiendas, por ejemplo, que igual pueda profundizar como en esto del UX Writing para que sea como un plus para mi perfil y que a lo mejor pueda conseguir trabajo de eso, o crees que no se pueda como vincular tanto por ese lado?
Yo creo que sí. Igual yo creo que aprender nunca está de más. O sea, como que puede que en este momento estés más encaminada en el desarrollo, pero si te está llamando el mundo de las palabras, empieza a leer, empieza a investigar y mira, de pronto tu lugar puede ser el UX Writing o no, pero siento que si tienes como el llamado o la necesidad de aprender, como que no está de más. Yo no sé, yo he tomado cursos de muchas cosas en mi vida simplemente porque he querido y hay cosas que nada, buenísimo, las aprendí y ya fue, o digo como, esto me gusta un montón, por ahí me voy. Entonces digo que aprender nunca está de más. Entonces la verdad, si te gusta, dale. Al menos a mí me gusta un montón el UX Writing, pero puede ser que sí, puede ser que no, pero no está de más. Ok. Muchas gracias, Ana. Con gusto. Bueno, vamos a seguir con otra pregunta que está bastante interesante y es ¿cuál es la diferencia entre UX y Content Design? Esta es una pregunta que hizo Aranzazu. Listo. Content Designer, uno de los nombres que tiene el UX Writer es Content Designer y en español diseñador de contenido. Entonces, las tres cosas son lo mismo. Ahora ve, una persona UX es un diseñador, pues es un User Experience. Cuando empezó el UX como campo, había una persona que era UX y esa persona hacía como todo relacionado con el UX. O sea, como que diseñaba el flujo, hacía la investigación como de cómo debe ser el flujo paso a paso dentro de una experiencia y además diseñaba y además bajaba textos. Cuando se dieron cuenta que era un montón, ahí fue cuando se empezaron a ramificar los roles. Entonces ya casi que es difícil que exista una persona que sea solo UX. Ya hablamos de UX Writing, hablamos de UX Designer, hablamos de varios campos. Entonces, si hablamos como de UX, era como un rol demasiado integral que tenía demasiadas responsabilidades y que ya no tanto, pues como que se ve como el requerimiento o la espera de que una persona cumpla todas las tareas que tiene el diseño de una experiencia, entonces ya se ha ramificado. Entonces digamos que el UX es como el paraguas que nos abarca a todos los que trabajamos en UX, pero realmente cuando vas a buscar un empleo y cuando vas a ejercer una tarea, tomas es una rama y una de esas ramas es el Content Designer, que es el diseñador de contenidos o UX Writer también. Ok, gracias. Un gusto. Buenísimo. Tenemos como unas preguntas súper nutridas y hay una pregunta que se repite varias veces y creo que podemos aprovecharte, Ana, acá, y es si, por un lado si para dedicarme a UX Writing es necesario estudiar UX Design y si es necesario para ser UX Writer saber de desarrollo o de programación. No es necesario estudiar UX Design. Yo, por ejemplo, soy una persona que no viene del mundo del diseño. Ahora bien, sí hay muchas personas que vienen del mundo del diseño. Lo más usual es que las personas vengan del mundo del diseño. O sea, que hayan sido diseñadoras, diseñadores y se hayan visto dentro del diseño como que querían más irse por el mundo de las palabras, entonces pues se volvieron diseñadores, pero de contenido, o sea, como diseñan, pero con palabras. Pero no es un requisito. Yo soy una persona que no viene del mundo del diseño y no estudié ninguna disciplina con diseño, vengo más desde la comunicación, pero sí son más las personas que llegan desde el diseño al UX Writing que las personas que vienen de la comunicación al UX Writing, pero no es una necesidad. Y lo otro es como que si se necesita saber de desarrollo, no, tampoco se necesita saber de desarrollo. O sea, la verdad es que, pues, se los digo desde mi experiencia, es como yo venía desde la comunicación audiovisual, o sea, no venía ni desde el diseño, ni desde ningún lugar de tech, ni de desarrollo, y pude ingresar al mundo del UX Writer. Buenísimo, muchas gracias. ¿Quién se anima también a preguntar con el micrófono abierto? Súper. Mientras alguien se anima, no sé si nos puedes contar un poquito sobre cómo, por un lado, algunos libros o contenidos que te hayan servido para aprender sobre UX y también como algunos lugares para especializarse como UX Writer internacionalmente. El Derecho a Entender es un libro
que lo que te da es como estrategia sobre todo, pues es un libro escrito para que las personas tengan herramientas como cuando uno trabaja dentro de instituciones como muy estructuradas, muy tajantes, como que ese lenguaje pueda ser accesible, o sea, que realmente la comunicación pueda ser inclusiva y pueda ser clara. Entonces es un libro con muy buenas herramientas que igual siento pues que, o sea, le pueden servir a una persona de UX Writing o le pueden servir pues a cualquier persona que esté de pronto en un lugar que necesite aprender estrategias de comunicación para que cualquier contenido sea accesible. Entonces, es que lo tengo en PDF preciso. Entonces, por ejemplo, hablan de lo del femenino, lo del masculino genérico, de que siempre hablamos en masculino y no nos damos cuenta. También como que habla sobre estas nuevas estrategias de comunicación, sobre la arroba, la X, la E, pues como muchos temas como para poder generar una comunicación más incluyente. Pero quiero encontrar los podcasts porque, bueno, el podcast se llama UX Writers en español. Ese es el que me gusta un montón. Ese es en español. Y hay uno en inglés que se llama Writers in Tech. Y hay un libro que inclusive está en Amazon, que si alguna vez me compartieron parte de la información, una amiga, que se llama UX Writing en español, el ABC de la disciplina para ti. Entonces es un muy buen libro y está en Amazon inclusive para cualquier persona que apenas quiere empezar en el UX Writer, está para Kindle inclusive, pues como que está accesible, la verdad. Ese, UX Writer en español, el ABC de la disciplina. Buenísimo. Muchísimas gracias, Ana, y muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron a este espacio. Si están súper interesadas en el mundo del UX Design, en términos un poquito más generales, quiero comentarles también que la convocatoria para nuestro bootcamp de UX en laboratoria actualmente está abierta, así que pueden ingresar, conocer un poco más sobre el programa y agradecerles nuevamente por acompañarnos. Nos vemos próximamente en un encuentro, tal vez dentro de un mes o un poquito más, y esperamos también contar con ustedes en este nuevo evento. De nuevo, mil gracias, Ana, por toda esta sabiduría y por todo este conocimiento que nos compartes. Súper bienvenida siempre a este espacio y bienvenidas todas para que se animen a dar el primer paso, porque sabemos que cada una de ustedes está lista para ser una mujer en tecnología también. Así que bienvenidas, y ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como @laboratoriala y las esperamos por ahí. Muchísimas gracias y que tengan una bonita noche.